Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes. Espero estén muy bien. Les comento amablemente que damos inicio a la sesión de cohesión y coherencia. La idea es que nos conectemos, que podamos estar disponibles para desarrollar cada uno de los aspectos explicativos de lo que consistirá la actividad de cohesión y coherencia. Hasta el momento veo que nadie se ha conectado. Vamos a ver si de pronto en el transcurso de la grabación del video chat, pues estamos atentos a desarrollar esta misma dinámica. Ya pueden estar viendo mi pantalla. Amablemente procedo a saludar por el chat. Bueno, estoy aquí dándoles la bienvenida. Mientras escribo, se me dificulta ir hablando al tiempo. Bueno, como les venía diciendo, entonces este video chat vamos a hablar de la importancia de la cohesión y la coherencia textual. Son dos propiedades eminentemente distintas y a la vez complementarias en toda escritura de texto. Una alude al sentido que debe haber entre párrafo y párrafo, entre un tema específico, y el otro aspecto alude a la correcta escritura y uso de sustantivos, verbos, adjetivos, conectores que den sentido y razón a lo que debemos elaborar. De vez en cuando voy a estar cerrando el micrófono o mostrando cómo se llama, entonces vamos a tener cuidado con el desarrollo del mismo video chat. Les pido amablemente me disculpen con cada uno de los ruidos de fondo, estamos aún en mi casa y acá con los niños es un tema un poco complejo. Regálenme un segundo, por favor. Bueno, estimados, entonces como les comentaba, estas dos propiedades del texto, de la escritura y a la vez de la redacción y de la lectura son indispensables para cualquier producción de texto escrito u oral. De allí, antes de seguir, vamos a compartir un videito acerca de la importancia de esa coherencia y esa cohesión textual, tan claves para darle sentido a un texto, desde lo escrito, desde lo oral, y también para entender su contenido y su significado.
Bueno, mis estimados, esta excelente herramienta que es Pauto nos permite desarrollar unos ejercicios muy prácticos, entender el significado de tantos temas de manera creativa a través de videitos. Entonces, resumiendo básicamente los pasos del video que nos explicaba el autor del mismo, la coherencia y la cohesión son claves a la hora de darle sentido a cualquier texto escrito u oral. De allí que la una no pueda estar presente sin la otra. ¿Listo? Entonces, a través de esta siguiente imagen, quiero que miremos la capacidad de definir cada una. Esto me acuerda de malos momentos cuando aprendí los conjuntos, que ay Dios, no soy muy ducha para ello, pero bueno, la idea es que se pueda tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué es la coherencia? Primero, la coherencia tiene que ver con el sentido o el significado de un texto. También implica, ¿cierto?, que ese sentido tiene una macroestructura, es decir, que la oración como conjunto de párrafos y ese conjunto de párrafos como conjunto de textos no permite pierde o sentido al mismo. ¿Listo? ¿La cohesión qué es? Entonces, primero es la naturaleza sintáctica. Quiere decir que tiene todo que ver con el tema de la forma de la escritura. Coherencia podemos definirla como el fondo. En la escritura lo que se aprecia o en la lectura, y la cohesión como la forma, es decir, el uso de palabras, cómo está estudiado esos párrafos, y el sentido de la relación entre el uno y el otro párrafo. ¿Listo? Y tenemos en esta intersección en los conjuntos, llamemos el conjunto coherencia, y el otro conjunto llamado cohesión, ¿cierto? Allí son complementarios. En esa intersección vemos cómo la coherencia y la cohesión o ambos conjuntos se interrelacionan. ¿Desde qué? Desde establecer el sentido del texto a través de la forma en cómo yo lo escribo, ¿cierto? No existe la cohesión sin la coherencia. Y hay que tener en cuenta que esas unidades o palabras o tipos de oraciones separadas, ¿cierto?, no tienen necesidad de tener una coherencia, un sentido, pero muchas veces ayudan a adornar el texto como tal. Entonces, se debe tener en cuenta que las dos coexisten, cohabitan y permiten darle sentido en general a todo. ¿Listo? Bueno, vamos a corroborar. Hasta el momento ningún estudiante se ha conectado al video chat. Recordemos que la grabación queda para cada uno de ustedes. Y si estoy cambiando pantallas seguidamente es porque a veces uno empieza a hablar y se cae el audio o la conexión deja de seguir grabando. ¿Listo, chicos? Bueno,
desde un recurso que está en la web. Recuerden, ustedes se van a su aula, ¿cierto? 5180. Oprimen, en la entrada ven una serie de pestañas. Tenemos entonces el tema coherencia y cohesión, ¿cierto? Que es el tema que sigue. Cada entrega esta actividad 21 de mayo y hoy cierra a las 11:59 el test niveles de lectura para que lo tengan presente. ¿Listo? Más o menos el lunes estaremos haciendo la videoconferencia acerca del tema de ortografía o a más tardar el miércoles, para que ya se vayan programando. Entonces, en la pestaña de coherencia y cohesión tenemos este recurso en línea que nos explica un poquito más qué quiere decir cada una de esas características y propiedades textuales en general. ¿Listo? Por aquí se me coló un link de inglés. Listo. Esos recursos de cohesión, ¿cierto? Tenemos que tenerlos claros a partir de ¿qué? De los conectores. Cuando nos dicen conectores, por ejemplo, uso de determinadas categorías gramaticales. Tal palabra no va ahí, te falta una coma, una tilde, un punto. A todo eso nos referimos con cohesión. Cuando hablamos de coherencia, es mirar si esa palabra que yo puse me le da sentido o significado a cada uno de los textos. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros decimos no tiene coherencia, es decir, claridad, significado, que el uso de las palabras precisamente transmiten lo que yo quiero conocer. ¿Listo? Esa coherencia es un fenómeno mental, no lo podemos medir, no lo podemos determinar. Se da desde el simple desarrollo de una información que escuchamos o de algo que leemos y decimos, uy, sí, es claro, se entendió. Cuando esos términos de comprensión, de entendimiento, hablan, entonces es de la coherencia. ¿Listo, chicos? Para que lo tengamos pendiente. Entonces, cuando hablamos de cohesión, es también un fenómeno, pero es más de tipo lingüístico, es decir, que se puede corroborar o se puede ser veraz por medio del uso de palabras, conectores, sustantivos, uso de pronominalización, ¿cierto? Es decir, cuando yo doy la característica o la capacidad de una persona o una cosa que desarrolle algo, que recae en la acción sobre mí, que yo mismo ejecute ese cambio. ¿Listo? A ello nos referimos con cohesión. Entonces recuerden, coherencia, sentido, claridad, significado, cohesión, forma, manera de escritura, uso de conectores. Todo es cohesión. Cuando vamos a mirar, entonces, en cuanto a la cohesión, lo primero que vamos a mirar son los conectores. Entonces, yo no puedo hablar de la siguiente manera. Buenas noches, mi nombre es Elsie Canto. Soy licenciada. Tengo una especialización. Estoy estudiando. Porque hacemos es una cadena de oraciones que, si bien es cierto, tienen sentido porque la información que escuchamos se da a entender que se está hablando sobre mi información sobre mi vida personal. Pero qué bonito es usar conectores que permitan establecer realmente relaciones entre una oración y otra. Buenas noches, estimados. Mi nombre es Elsie Marina Cantor Cárdenas. Tengo 35 años de edad. En este momento me encuentro estudiando primer semestre de doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad de Cuauhtémoc. Previamente inicié estudios de especialización en la UNAD acerca de bla, bla, bla. Entonces, miren cómo queda mejor establecida una relación semántica y sintáctica desde el uso de conectores. El y es una conexión, pero me une dos oraciones y me da más sentido. Previamente es un conector y muchas veces los conectores utilizan el papel o es perteneciente cada una de esas palabras a las categorías de preposiciones, conjunciones, adjetivos y a veces algunos adverbios. Entonces allí desarrollamos cada uno de estos sentidos. Después, ¿qué hacemos? Vamos a correr a avisar que la parte que se nos dice en el desarrollo de cada uno de los aspectos de, por ejemplo,
yo no puedo decir el gata, yo digo la gata, es decir, una correspondencia, una correspondencia entre género y número, una concordancia gramatical, también nominal y también adjetival. El gato es bello, la gata es bonita, porque estoy hablando de un número singular, ¿cierto? Una persona singular, pero también me refiero a un género que es femenino. Entonces hay que tener en cuenta todos esos truquitos de cohesión y de coherencia, mis estimados estudiantes. Vamos a verificar los participantes que se encuentran. No, solamente estamos aquí estableciendo el desarrollo del video chat. Bueno, por aquí voy a borrar esto que no me sirve, porque quiero establecer entonces este importante link que nos permite desarrollar la división entre cohesión y coherencia. Bueno, ahora, esta tabla de conectores es súper importante. ¿Por qué? Porque de cara a la actividad que van a desarrollar, la actividad número 2, en la parte de cohesión y coherencia, ustedes van a tener que darle orden a un texto que está totalmente desubicado. Carece de algunos conectores y ustedes deben usarlos para ponerle el sentido a toda esta parte de la actividad. Adición. Entonces, como yo les decía, en el ejemplo, mi nombre es Elsie Marina Cantor y tengo 35 años. Es una adición la palabra y o conocida como conjunción. Hay también conectores de separación o alternativa. O me llamo él o me llamo Samuel, pero no los dos nombres. Allí estoy dando el o. Y también usé el pero. O me llamo Samuel o me llamo Elsie, pero no los dos nombres. Pero o establecer un contraste. Y tenemos otros como posición, antónima, excluyente, objeción, condición, espacio, en fin, hay mucho uso de conector que nos llevan a tener en cuenta el desarrollo de cada una de las relaciones de cohesión. ¿Listo? Tenemos más conectores básicamente para establecer esa cohesión. Ojo, en correferencia también tenemos el fenómeno que hay que evitar y es el siguiente. Primero que todo, y primeramente quiero darle gracias al primero, algo así. Usan primero, primeramente y primero. ¿Qué quiere decir eso? Que somos redundantes en el uso de las palabras. Y al ser redundantes en el uso de las palabras, muchas veces nos desviamos a diestra o a siniestra, es decir, a la derecha. La información. Y esa correlación tiene que ver, esa correferencia tiene que ver con no usar en exceso, ¿cierto? Repeticiones, no usar exceso de nombres que no tienen nada que ver. Bueno, hay correferencias textuales, riqueza léxica, en fin. Todo este link, recuerden, ustedes lo tienen en su plataforma, vuelvo a ingresar, comunicación en la pestaña 2, coherencia y cohesión. Bueno, hasta el momento creo que vamos bien, creo que estoy acá, sí, tengo activado el micrófono para que sea más claro. Y realmente este tema no es difícil, chicos, es como un pincelazo para que ustedes revisen dentro de sus características propias de este aprendizaje autónomo en el que ejercen esa educación virtual, ¿cierto? En el desarrollo de cada una de esas explicaciones, de cada uno de esos compromisos en los cuales obtenemos al ser miembros de la Uniminuto como tal, es decir, el siguiente. Deben también tener en cuenta el desarrollo de los pasos previos, los borradores, identificar ideas, palabras claves, de qué se tratará, un punto de vista, si lo que yo escribo en el título tiene correlación desde el principio o al final de cada uno de los párrafos. Entonces, al elaborar ese texto tenemos en cuenta para definir dos cosas. Primero, la coherencia tiene que ver, por ejemplo, al abordar un texto en cuanto a la creación, a su escritura, la selección de información y organización desde
ejemplo, si tú vas a escribir un libro, entonces se distribuye en capítulos, párrafos y oraciones, ¿cierto? Si no tenemos claro lo que leemos, a qué tipo de estructura textual o qué tipo de texto corresponde, no vamos jamás a entender ni a tener en claro esa coherencia. Entonces, por ejemplo, yo no puedo pretender que en una fábula yo encuentre una exposición de arte o una exposición técnica. No, porque es un tipo de texto que más me lleva o me va involucrando el tema de exponer, de buscar información, de contar algo, en vez de hacer una narración a través de la didáctica que me lleve una moraleja en donde yo le doy vida a unos personajes o a cosas inanimadas, ¿cierto, chicos? A unos personajes les doy vida como animales, por ejemplo. Y no puedo pretender hacer un ensayo argumentativo contando un cuento, porque no tiene nada que ver su estructura textual. Una parte es tipología argumentativa persuasiva y otra es una tipología narrativa. Ahora, ¿qué sería la cohesión entonces? Esos mecanismos lingüísticos que nos expresa aquí la imagen, aquí en línea, ¿cierto? Simplemente son una excusa o es un nombre súper adornado y rebuscado para entender el uso de las palabras adecuadas, ¿cierto? Desde sinónimos, desde evitar palabras con repeticiones, tener en cuenta ahora el uso de conectores y demás palabras necesarias que conlleven al desarrollo de ese texto como tal. ¿Listo? Aquí también les voy a pasar este link, no se preocupen, cuando yo envío un video chat grabado, creo que ustedes ya lo pudieron apreciar en la explicación de los niveles de lectura, pero como allí no utilicé, pues digamos que es un gran, podríamos decirle, uso de materiales diferentes a la explicación. Sí, envío los links del video usado, de la imagen utilizada, envío el link también de los ejemplos y de los demás documentos que yo pueda utilizar para desarrollar este video chat. ¿Listo? Aquí tienen bastante ayuda para exponer y para revisar la tipología textual presente en un documento o en un escrito. Si nos fijamos, chicos, realmente estos temas no son muy largos, son muy sencillos. Esta cohesión y coherencia tiene mucha teoría, pero realmente uno la entiende desde la práctica. Y a eso vamos a pasar en este momento, a mirar entonces cómo se definiría la actividad a realizar. Ustedes, chicos, su misión, si deciden aceptarla, y tienen que aceptarla y hacerla y realizarla, es primero que todo remitirse al aula y revisar la agenda de actividades y sesiones en línea, ¿cierto? La agenda nos dice que el primer corte será cerrado en mayo 22. ¿Qué quiere decir esto? Que con la nota de hoy de la, ¿cómo decirlo? Del cierre del test, del tema niveles de lectura, más la elaboración de esta acta, ustedes ya tendrán el próximo miércoles, mayo 22, su primera nota del primer corte. Entonces, se van ubicando los temas y las actividades que deben presentar aquí en su pestaña, después de generalidades, agenda de actividades y sesiones en línea. Vamos entonces a la agenda de actividades y se nos habla de la cohesión y coherencia. Voy y me ubico a la pestaña 2, ¿cierto? Y dice aquí algo importante que nos define lo que es cohesión y coherencia y su intrínseca relación. Cuando hablo de intrínseca es su estrecha relación o su notable dependencia la una de la otra. Estas dos dimensiones del discurso escrito son dos caras de una misma moneda. Gracias a ellas podemos componer un texto con corrección y eficacia. Como involucran todos los componentes semánticos y sintácticos del lenguaje escrito, su estudio y aplicación nos dan las herramientas necesarias para lograr una escritura óptima. Acciones a desarrollar. Lea detenidamente el recurso en línea, cohesión y coherencia. Ya lo vimos, ¿cierto, mis chicos? Entonces no hay problema, podemos cerrarlo. Ejercicio práctico de cohesión y coherencia, ya lo había descargado, entonces tienen que descargar este documento de Word y van a ver que es muy simple y muy sencilla la elaboración de este ejercicio. Primero que todo,
Deben desarrollar la corrección de todo este documento que corresponde a un acta de reuniones. Un acta es un documento que se establece a partir de la relación de una reunión o un consenso de un grupo de personas que permiten desarrollar unos puntos a tratar desde un documento consignado y llamado se me olvidó acá, me quedé pensativa, llamado acta, acta de acuerdos o acta de reunión como tal. Entonces, si nos damos cuenta, está fuerte ver esta imagen de ese texto tan mal escrito, ¿cierto, mis chicos? En Santa Fe de Bogotá. En Santa Fe de Bogotá. Imagínense, nombres propios que están escritos sin mayúscula inicial, ¿cierto, mis chicos? Como para que los vayamos teniendo presente. Vuelvo a mirar, nos encontramos solamente acá exponiendo el tema. Entonces, tenemos muy mal escrita esta acta en Santa Fe de Bogotá. Entonces yo voy a descargar en este mismo documento y ¿qué voy a decir? ¿Cierto? Que voy a empezar a ordenar. Santa Fe de Bogotá. Listo, está muy bien, siendo el 23 de marzo de 2012, bla, 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 bien. Ojo, la empresa Importaciones Alimenticias, importaciones escrito con S, alimenticias también con S. Allí yo voy a tener que hacer el papel de corregir hasta la ortografía y mirar la relación que haya entre cada párrafo y cada párrafo. ¿Listo? Pero ¿qué falta? Siempre a mí me dan en general un formato de acta. Si no lo tengo, ¿qué empiezo? Un encabezado con una fecha. Acta de reunión número 001, Empresa Importaciones Alimenticias S.A. Primer encuentro de directivos, ciudad, en Santa Fe de Bogotá, haciendo el 23 de marzo. O ustedes pueden usar otro modelo de acta que requieran, no importa, pueden usar el modelo que utilizan en sus empresas para trabajo. Por ejemplo, si usted es recepcionista en una oficina, si usted pertenece al área de seguridad, si de pronto trabaja en un minuto, puede descargar el formato y puede irla organizando. Ahora, miremos acá una regla importante. La regla gramatical y ortográfica dice que se debe poner o iniciar un párrafo, una oración con mayúscula inicial. Es organizar, está así. Información previa. Entonces aquí vamos a ir señalando todos los errores que se van corrigiendo. Yo los selecciono con amarillo, si gustan, no hay problema. Pero aparte de esto, ¿qué hay que hacer? Bueno, mira, ¿tendrá sentido? ¿Será que hay orden en cada párrafo? Bueno, hay que mirar poco a poco. Habrá comas, tildes, puntos, signos de puntuación, signos ortográficos. En la parte de su desarrollo, su personalidad en cuanto al sentido, y en este caso allí si hay cohesión y coherencia. Entonces miremos, por ejemplo, Tomás Carranza. ¿Qué error tan garrafal? Tomás Carranza implica que un nombre propio usa mayúscula inicial, Tomás. Tomás o Tomás, bueno, dependiendo de cómo querramos nombrar al señor Tomás, ¿cierto? Y Carranza. Entonces voy a ir señalando uno que otro aspecto que voy a ir corrigiendo del acta. Entonces miremos cómo tiene trabajito, ¿cierto? Es aquí expresar nuestros conocimientos básicos del desarrollo de esta acta como tal. Tienen que incluir, chicos, una portada con sus nombres, su carrera, a qué grupo pertenece, cuál es la finalidad. Segundo, deben tener normas APA, profesora, pero bueno, espéreme. A mí me han enseñado unas normas APA, pero no entiendo muy bien, mi querida profe. Nos vamos a ir entonces al foro o a la pestaña Generalidades. En Novedades, encontramos unas plantillas para trabajos en Word en CEPLEC. CEPLEC, ¿qué quiere decir? Es el acrónimo del curso que se llama Comunicación Escrita y Procesos Lectores.
van a tener en cuenta algo. En la portada, ¿cierto? En cada uno de los datos hay un punto final. Por favor, ese punto final omítanlo cuando ustedes vayan a acomodar sus datos en esa portada. Allí se expresa cómo se habla o se desarrolla una introducción, cómo va el cuerpo del trabajo y cómo se desarrollan conclusiones y unas referencias, todo esto acorde al formato de normas APA. Aquí también debo subirles una guía de normas APA de Uniminuto que es bastante interesante. Aquí vamos a estilo APA y en estilo APA aparece un manual de normas APA que se da desde la creación y edición de Uniminuto, un grupo de profesores y de expertos en desarrollo curricular las crearon. Vamos a tener en cuenta esas normas para el desarrollo entonces de la actividad. Bueno, profe, listo, chévere todo, pero bueno, al grano, ¿qué hay que hacer, profe? Díganos. Entonces, ustedes descargan este documento, que es el modelo de un acta que está súper mal escrito, lo van a adecuar a un formato determinado de acta, corrigen todos los errores de ortografía, miran si las palabras están bien escritas, si tienen sentido, y van a cambiar. Ahora van a revisar pronto el orden de los párrafos, si es correcto o no. ¿Y qué van a hacer aparte? Pues le van a dar sentido. Elaboran una portada, una introducción, unas conclusiones y unas referencias en este mismo Word que está acá y me envían el trabajo. ¿Dónde vas a enviar el trabajo? Repito, en el curso pestaña 2, coherencia y cohesión, pestaña que dice 2, coherencia y cohesión. Nos vamos a la buzón de tarea que nos habla del uso de la cohesión y la coherencia. Que hay que hacer un archivo en Word con este ejercicio práctico, ¿cierto? Desarrollada, corregida y enviada a este espacio. Ver calificar todas las entregas. Bueno, aquí yo tengo la vista de tutor, de editor, entonces ustedes la van a ver así. Pero si yo paso mi vista a estudiante, aquí me va a aparecer agregar entrega. Cuando yo tenga este ejercicio listo, con una portada, una introducción, una referencia como tal, la corrección del acta, en el modelo indicado, con buena ortografía, con buenos los párrafos, con sentido, es decir, practicar la cuestión y la coherencia, entonces yo en Word lo voy a pues de esa manera selecciono el archivo en donde lo tenga guardado en mi computador o en mi ordenador, o simplemente arrastro el trabajo si lo tengo aquí en una ventana específica o guardado en la barra de tareas. Y eso sería todo lo que habría que tener en cuenta. Importante, miren lo que yo les decía. Aquí en esta nota de la entrega dice que hay que tener en cuenta el seguimiento de las normas APA, considerando las secciones que componen un trabajo escrito. Entonces, lo que les decía, portada, introducción, conclusiones, referencias y el cuerpo del trabajo en el cual va a ir su acta. Bueno, chicos, espero no haberles demorado mucho. Sé que a veces el tiempo y las citas no nos coinciden, sin embargo, pues intentaré hacer estos videochats a las 8 o 9 de la noche, pues esperando que no se me crucen con los otros grupos que tengo con componente presencial, es decir, a distancia, para poder también atender a cada uno de ustedes las necesidades y los requerimientos de su formación y de su proceso de aprendizaje. Tengan una buena noche, un excelente día. En el transcurso de la noche o de la mañana estaré enviando cada uno de los materiales, la descarga del video chat y el link respectivo de YouTube para que puedan acceder de una manera más clara al mismo. Tengan una excelente noche, un excelente descanso y nos vemos en el siguiente video chat. Feliz noche. Gracias, mis estimados.